Aclaración para que la gente sepa que lo que queremos acá es tener las dos voces sobre este tema. Pero bueno, dada la bienvenida al diputado Barrientos, la primera pregunta, diputado, ¿por qué la reacción ante esta convocatoria? ¿Qué es lo que entienden ustedes como miembros de un partido, pero además de la oposición, qué puede pasar con esta ley de organizaciones políticas? Bueno, ocurre que el movimiento al socialismo asume una decisión de no respetar el voto del pueblo del 21 de febrero, de no respetar el referéndum respecto a la repostulación de Evo Morales. Lo que está haciendo es solamente utilizar una excusa, supuestamente una ley de partidos políticos o de organizaciones políticas, como se denomina el proyecto de ley. ¿Para qué? Para que haya unas primarias y en esas primarias el movimiento al socialismo tome la decisión de que sus candidatos sean seguramente Evo Morales y Álvaro García Linera, y esta decisión sería vinculante para que participen en las elecciones del año 2019. Entonces acá está claro de que hay una decisión más de instalar un régimen dictatorial en el país similar a lo de Venezuela, y lo hacen de manera disimulada, y ocurre que ahora se estaría gastando más o menos, de acuerdo a la estimación que hemos realizado, unos 80 millones de bolivianos solamente para llevar adelante primarias de los partidos políticos, que sería de manera simultánea, y es por eso que están corriendo a la velocidad del rayo. Anteayer llaman a una sesión de comisión, mientras se seguía tratando este tema. Ya estaba convocada la sesión para el día siguiente, que fue ayer, sin respetar las 24 horas. En resumen, Martín, este proyecto de ley lo único que busca es desconocer los resultados del 21 de febrero. Por lo tanto, aquí hay dos posiciones. Una que nos parece es generalizada de todo el país, de defensa de la democracia, y la otra del masismo, de quebrantar la democracia en nuestro país. ¿Por qué ustedes entienden, digo ustedes como oposición dentro de la Asamblea, entienden de que esto legitimaría una candidatura ya presidencial oficial, estas primarias? Porque esa palabra de carácter vinculante en esta ley ¿viabilizaría esto? Así es. En los hechos, lo que están haciendo es habilitar inconstitucionalmente y en contra de la voluntad del pueblo y de la decisión del pueblo a Evo Morales. Evo Morales está inhabilitado por la decisión del soberano. Recordemos que el 21 de febrero, ¿quién impuso la realización de este referéndum? Fue Evo Morales, fue el MAS. Se gastaron 160 millones de bolivianos, no se modifica el artículo 168, que establece que solamente puede haber una sola reelección, que está estipulado en el artículo 168, y ahora lo que están haciendo es eludir este mandato constitucional y la decisión del soberano. Eso es lo que está ocurriendo, eso dice el proyecto de ley, que la decisión del movimiento al socialismo cuando decidan su binomio presidencial sea vinculante, o sea, sería vinculante para el Tribunal Supremo Electoral. O sea, están dejando de lado la decisión del 21 de febrero. Quiero compartir con el diputado Barrientos las palabras de gente allegada al partido de gobierno, al movimiento al socialismo, quienes aseguran que con esta ley lo que se pretende es acabar con esa imposición que se tenía en el país, con ese famoso dedazo donde se decía, se apuntaba, tu candidato, tú no candidato. Esa es la idea, por lo menos, que la que nos presenta la gente del movimiento al socialismo con esta nueva ley de organizaciones políticas, que adelantaría o movería a las fuerzas políticas a organizarse, por lo menos lo decían antes de la posición que dio el órgano electoral, en enero del 2019. Esa era la idea o el espíritu de esta ley. Antes, los partidos políticos y las agrupaciones ciudadanas decidían sus candidaturas a presidente, a vicepresidente, a diputados, a senadores, por diferentes mecanismos, pero la mayoría de ellos, sobre todo en los partidos tradicionales, era a dedazo, era el gusto del jefe, el gusto del dueño del partido político.
El MAS dice que la nueva ley profundizará la democracia y que esta vez serán los militantes de los partidos políticos quienes definan a sus candidatos. En enero de 2019 ya se llevaría a cabo por primera vez elecciones primarias en la historia del país y consultados sobre si con esta figura se pretende legalizar la repostulación de Evo Morales, oficialistas dicen que no es necesario. Por lo tanto, yo creo que ya no corresponde seguir discutiendo en relación a la postulación del presidente Evo. Esa es una realidad. El derecho a postularse es un derecho humano. En esa medida, pues lo único que podemos decir a las fuerzas opositoras es que se preparen para enfrentarnos electoralmente el 2019. Esta tarde la Cámara de Diputados aprobará la nueva ley que entrará en vigencia en las elecciones del 2019. Ahí escuchaban ustedes la posición del presidente de la Cámara del Senado y también la presidenta de la Cámara de Diputados. ¿Por qué siente usted, diputado Barrientos, que se están haciendo esto cuando ya hay una decisión del Tribunal de Justicia que en teoría, nos decía la gente del Movimiento al Socialismo, ya habilita a Evo Morales para las elecciones presidenciales? Bueno, ese fallo del Tribunal Constitucional es un fallo nefasto, es un simple papel nada más que no puede estar por encima del voto del pueblo. El 21 de febrero se convoca un referéndum que es impuesto por el Movimiento al Socialismo. Pasó todos los trámites constitucionales de la Asamblea Legislativa hacia el Tribunal Constitucional, retornó a la Asamblea Legislativa, fue al Tribunal Supremo Electoral para que se apruebe la pregunta, se hizo la convocatoria y se llevó adelante todo un proceso de convocatoria a un referéndum. Un referéndum, conforme a la Constitución, es la expresión máxima de la democracia. ¿Por qué? Porque los ciudadanos acudimos a las ánforas, a las urnas, a emitir nuestro voto y tomamos una decisión. ¿Y qué se puso en consulta? Si se aceptaba o no la repostulación de Evo Morales. Y los resultados proclamados por el propio Tribunal Supremo Electoral dicen no a la repostulación. Y todo el proceso de campaña se basó en aquello. Es más, Evo Morales dijo, si gana el no, yo miré a mi Chaco. Pero ahora nos dicen todo lo contrario. Por lo tanto, no corresponde a ese fallo. ¿Por qué? Porque la Constitución establece que la soberanía reside en el pueblo, y es obvio, es el pueblo el que manda, es el pueblo el que decide, y esta decisión es imprescriptible, no se puede borrar, no prescribe, es indivisible, es un todo. No pueden decirnos que la señora Zapata, o que les habían mentido, o que alguien se tropezó. Es inalienable, porque no puede estar en función a los intereses de un partido político. Esos son los grandes candados que hacen a la decisión del pueblo, del soberano. Y segundo, en concordancia aquello, la ley del régimen electoral establece, primero, por principio de preclusión, Martín, no se puede revisar ningún acto de un referéndum, o sea, no podemos revisar la decisión del pueblo. Segundo, es de carácter vinculante y obligatorio, y el primero que tiene que cumplir de manera obligatoria es Evo Morales. Además que está vigente estos resultados desde la proclamación de los resultados oficiales. ¿Quién proclama los resultados? El Tribunal Supremo Electoral, que administra todo este proceso y que gana con 51.3 el no. Entonces, en todo este proceso, incluso decía, se han gastado 160 millones de bolivianos y no se modifica el artículo 168, por lo tanto está claro que Evo Morales está inhabilitado. Lo que nos dice el MAS es solamente chicanería, nada más. Entonces ahora lo que están haciendo es una trampa, es una maña, es un cuento del tío. Le escuchamos al presidente de la Cámara de Senadores y de Diputados, nos dicen que están preocupados por la democracia de los partidos. Esta es una trampa nada más para que el MAS en las primarias diga nuestro candidato es Evo, y eso vaya a las elecciones nacionales y bueno, quede en nada el voto del pueblo. ¿Qué le cae más? Porque ya en esta jornada se hace el tratamiento de esta propuesta de ley que entendemos que por los 2/3 y más que tiene el Movimiento al Socialismo va a salir aprobado. Lo mismo pasará en senadores. Entonces, ¿es prácticamente esto un hecho?
Bueno, lo que ocurre es que una vez más se hace un atropello por parte de los 2/3 del MAS. Este es un abuso de poder. Ocurre que el Tribunal Supremo Electoral envía un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa y tiene que aclarar esto la señora Katy Urioña. Ellos son parte de esta estrategia, de esta componenda mañosa. Primera aclaración. Segundo, en la Asamblea Legislativa, en la Comisión de la Cámara de Diputados, han modificado ya este proyecto de ley. No invitan al órgano electoral y ahí sale este comunicado donde ellos se sienten atropellados y obviamente denuncian esta situación. ¿Quién puede parar esto? ¿Hay alguna manera, diputado? Bueno, en este caso constitucionalmente es el movimiento al socialismo que tiene los 2/3. Tendría que reflexionar, o sea, el MAS en este momento tiene que decirle al país: va a continuar en la instalación de este régimen dictatorial similar al de Venezuela, donde no se respeta el voto del pueblo, la Constitución y la democracia. ¿Va a respetar eso? ¿Va a retornar a la acera de la democracia o va a pasar a la acera del régimen dictatorial? Entonces aquí hay dos caminos, Martín. Uno, la defensa del voto, de la democracia, de los resultados del 21 de febrero, y la otra, la instalación de un régimen dictatorial y del quebrantamiento de la democracia. Y lo reitero y lo decimos con énfasis, Martín: quebrantamiento de la democracia. Ahí está el movimiento al socialismo, lamentablemente. No es un tema de que el partido político o la democracia interna de un partido político, se trata de nuestra democracia. Así de grave es la situación, y aprovecho la oportunidad para denunciar públicamente de que la democracia se está poniendo en riesgo por responsabilidad del MAS o por una decisión política, y está utilizando de excusa esta ley de partidos políticos que nos parece es totalmente innecesario por la democracia que debemos vivir todos los bolivianos. Este tema de la ley de organizaciones políticas todavía va a generar debate y lo sentimos de esa manera. Diputado, gracias por habernos acompañado. Martes, calculamos que con los tiempos se estaría esto ya finalizando de darse lo que se propone, de que se apruebe esto en ambas cámaras y luego promulgación, ¿cierto? Así es, Martín. De acuerdo a cómo va esto, el día martes ya estaría sancionándose esta ley. Esta mañana, hoy, a las 2:30 de la mañana, han decretado suficiente discusión. No han querido debatir. Otra vez el atropello y el rodillo del MAS. No han permitido que esté la presidenta del Tribunal Supremo Electoral. Otro atropello más. Por lo tanto, hasta el día martes, a la velocidad de un rayo, se estaría aprobando esta ley, que nos parece solamente es una excusa nada más. Hemos conversado con el diputado Gonzalo Barrientos, diputado de oposición, acerca de esta ley de organizaciones políticas.